Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a empezar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. El convento franciscano de Nuestra Señora de Gracia se encuentra en la villa de San Clemente, en Cuenca. Ha sido motivo de disputas políticas en torno a su restauración y su uso. El resultado ha sido que mientras la iglesia se ha restaurado, el resto del conjunto conventual presenta un lastimoso estado, con la ruina parcial de algunos de sus elementos y un riesgo real de colapso de todo el conjunto. El convento, fundado en 1503, se contextualiza en la reforma observante de los frailes franciscanos. El convento, fundado en 1503, se contextualiza en la reforma observante de los frailes franciscanos menores, que pretendían volver al espíritu de pobreza primigenio de la orden. El convento es un ejemplo de ese espíritu en la pobreza de la mampostería de su fábrica y en la conservación de la fábrica primitiva. Es un legado inigualable, pues hoy en día los conventos franciscanos observantes o están desaparecidos o modificados radicalmente por las obras de siglos posteriores. Así, el convento es un testimonio vivo del franciscanismo y de la reforma observante del final del medievo. El interior conserva restos de pinturas murales, una crucifixión y unas escenas de la vida de Fray Junípero, primer discípulo de San Francisco, y varios escudos heráldicos pintados en los muros y esculpidos en las ménsulas y coronando el altar mayor. Asimismo, se conservan dos sepulcros de la familia Ortega. La presencia carmelita desde 1899, que ocuparon el convento y sustituyeron a los franciscanos, expulsados en 1835, está presente con su simbología del Monte Carmelo por todo el conjunto. Hoy hablamos con Miguel Ángel Sevillano Calero. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Miguel Ángel es el representante de un movimiento que ha surgido en San Clemente en torno al convento franciscano de Nuestra Señora de Gracia. Quiero aclarar que esta entrevista tenemos que dar gracias que podamos llevarla a cabo porque tengo entendido que has tenido problemas de salud recientemente. Hace un par de semanas me puse en contacto contigo para concretar esta entrevista que llevaba tiempo con ganas de hacerla porque es un tema bastante importante a nivel autonómico, porque hablar de patrimonio pues siempre es hablar de responsabilidad cultural y en el caso del convento de San Clemente de franciscanas pues era algo de lo que teníamos que hablar en este tipo de realidades y creo que pues a la semana de ponerme en contacto contigo esta Navidad y concertar una entrevista para cuando pasaran las entrevistas navideñas, pues has tenido un problema de salud. Sí, efectivamente. Pues nos hemos conocido pues de puro milagro. Como bien dices, tuve un problema de salud que comprometió seriamente mi vida. Fue una trombosis bilateral en estado crítico, pero afortunadamente, pues remontamos con mucho ánimo, porque había mucho ánimo en salir adelante. Muchas veces sales adelante más por las personas que te rodean que por lo que uno mismo es. Y la verdad que aquí estoy de cuerpo presente, muy contento y agradecido a la vida. Desde el siglo XVI, San Clemente y Villarrobledo a veces se han cruzado en la historia, han tenido pasajes en común muy interesantes que el profesor Ignacio de la Rosa ha llevado a sus escritos en internet y nos lo ha dado a conocer con esa divulgación cultural que hace, al que le mando un saludo desde aquí, me gustaría conocerlo, y fue uno de los primeros con los que me puse en contacto para hablar de este tema, aunque como está lejos de aquí, pues nos ha sido difícil concertar una entrevista con él, aunque siempre está invitado para estas realidades. Sí es verdad que en este problema de salud que has tenido, me ha llamado la atención que te han cogido a tiempo, afortunadamente, sí, y que viniste al hospital de Villarrobledo, sí. desde San Clemente. Pues sí, la verdad que me cogieron muy a tiempo. Yo no presentaba ningún tipo de signo
más allá que pudieras pensar que podría ser un catarro, una gripe. Y bueno, del centro de salud de San Clemente, al cual le estoy muy agradecido, a la doctora Miriam, en este caso es la que me atendió, pues me derivaron aquí al hospital de Villarroledo y fueron muy astutos. El doctor que me atendió es Manuel, un médico de mi pueblo, al cual también le agradezco que hoy, gracias a él y a su equipo, estoy aquí contigo. Y me derivaron aquí, me hicieron todo tipo de pruebas y enseguida pues me detectaron este, este, eh, digamos así, es que no sé cómo expresarlo. Silencioso. Sí, este mal silencioso. Y finalmente, pues me pillaron muy a tiempo y me metieron en la UCI aquí en Villarrobledo. Y luego al día siguiente, el día 24, pues ya me llevaron a Albacete para hacerme un cateterismo. El hospital de Villarrobledo, así lo pienso y creo que es fundamental para la comarca, pero no solo para la comarca de Villarrobledo, como sois capital, capital de comarca, sino para el sur de Cuenca. No podemos tener, no se pueden tener los mismos medios aquí en Villarrobledo, evidentemente, que un hospital de la capital de Albacete, incluso Cuenca, pero sí que en situaciones como la mía y en otras, pues el hacer un recorrido corto al ir a ser más largo, pues puede llevar una vida y que luego está preparado. ¿Falta el médico? Bueno, pues habrá que tener paciencia, digo yo, y mantener esta joya, que es una joya para la sociedad, el tener un hospital tan cercano. Y desde aquí pues animo a que luchemos por preservar nuestra sanidad, una sanidad pública y universal. Así es, en estas realidades estamos viendo distintos aspectos de Villarrobledo y sus realidades paralelas, y una de ellas era esa entrevista que tengo pendiente con esa realidad del hospital de Villarrobledo, que espero que algún día hagamos y que pues alguno de sus representantes pues quiera hablar sobre ella, sobre el hospital de Villarrobledo Es en muy general. importante. Para contextualizarte y para contextualizar a los que nos están viendo sobre quién eres, tengo entendido que tus padres y tu familia es de Villarrobledo, pero tú eres nacido en San Clemente. Háblanos de esto. Bueno, pues sí, mis padres son naturales de Villarrobledo, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Mi padre nació aquí, en Villarrobledo, en 1937. Mi madre es más joven, era 9 años. Mi madre vive, mi padre falleció. Tu padre era de don Francisco Sevillano. Sí, Francisco Sevillano. Fue profesor de dibujo. Fue profesor y él terminó viviendo en San Clemente porque se abrió allí un instituto nuevo y bueno, pues se fue allí para empezar a ponerlo en marcha y ya pues él hizo allí la vida y... Fue profesor de dibujo en el Colegio Virrey, bueno, el actual Sí, Colegio Virrey primero fue aquí. Morcillo. ¿En qué época más o menos lo sabes? Pues yo calculo porque es sobre los 60, años 60. Años 60. 60, principios de los 70 puede ser, pero años me decanto más por los 60. Y llegó a ser alcalde de San Clemente. Sí, del año 1983 a 1925 estuvo. Bueno, pues sirva esto como un recuerdo a su Yo, honor. es decir aquí que para mí Villarrobledo es mi segunda casa, mi segundo pueblo y al cual pues evidentemente quiero mucho y estoy muy a gusto hoy de estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues háblanos del convento de San Clemente, en este caso Nuestra Señora de Gracia. Por un lado, pues tiene una realidad particular que he visto reflejado mucho del retablo mayor de San Blas en este convento. Coméntanoslo. Primero, si me lo permites, quiero decir sobre el movimiento que ha surgido que yo solamente soy uno más. O sea, hay personas que llevan reivindicando la restauración de ese edificio histórico tan importante para San Clemente durante muchísimos años, como por ejemplo Ignacio de la Rosa Ferrer, que es, si me lo permite la expresión, nuestro baluarte. Jesús Pinedo, un vecino de San Clemente, también lleva luchando mucho por esto. Rafael Morazo, muchísima gente lleva luchando por los derechos del convento durante muchos años. Yo simplemente, ya insisto, soy uno más y sí es cierto que, bueno, que en esta reivindicación, en la recogida de firmas, que ahora hablaremos de ello,
pues me ofrecí a Ignacio para poder expandir la campaña en San Clemente más allá de las redes sociales. Eso me gusta recalcarlo porque ya digo que yo vengo aquí con toda la humildad y con todo respeto a mis compañeros. Antes de venir aquí también lo hablé con Ignacio, que si le parecía bien que hiciera esta entrevista, y le pareció estupendamente, porque yo tampoco quería dar pasos, porque no quiero ningún protagonismo que no me corresponde. Dicho esto, pues el convento, como bien te decía, es un convento franciscano del siglo XVI, una joya histórica y patrimonial en toda la provincia de Cuenca y en toda Castilla-La Mancha. Es de los pocos que se mantienen en pie, incluso casi inalterado su origen inicial, y es un edificio muy querido por los sanclementinos, aparte por motivos históricos, por motivos sociales. La gente de San Clemente, más allá de los datos históricos que Ignacio nos ha ofrecido y gracias a ello ahora comprendemos mejor ese edificio, la gente lo que le tiene es un cariño especial. ¿Por qué? Porque es un edificio por el que hemos pasado todos, desde muchas generaciones. Con las hermanas hemos ido a dar catequesis, han dado clases de música, ha sido un edificio polivalente durante toda su historia, ha hecho de hospital, de centro de estudios, hasta nuestros días. Incluso cuando éramos críos, venga, pues vamos al convento, y ahí tenían una huerta enorme y jugábamos allí, en fin, que todo el mundo tiene un cariño especial a ese edificio. Se fundó en 1503, representa el pensamiento de los frailes franciscanos menores en esa pobreza primigenia que ellos defendían en sus votos, y la propia arquitectura está conservada tal cual desde entonces en esa pobreza espiritual llevada a la representación artística. En el siglo XIX los frailes franciscanos fueron expulsados del convento y lo ocuparon carmelitas, aunque luego pasaron Hubo distintas órdenes. La Asociación Nacional Hispania Nostra tiene una lista con distintos edificios patrimoniales de patrimonio nacional que se encuentran en riesgo de derrumbe o directamente declarados ruina. Y esta lista pues, está formada por más de 400 edificios. Me gustaría preguntarte cómo ha sido la respuesta, desde que empezasteis con esto, cómo ha sido la respuesta del pueblo de San Clemente y de la comarca. Bien. Bueno, pues todo, si quieres te cuento cómo comenzó todo. Todos sabemos que empezó con Ignacio y su amor por el patrimonio. Ignacio lo conocen ya en San Clemente, es un historiador muy tenaz que está enamorado de su trabajo y sufre en ver estas injusticias con el patrimonio. Entonces dio el paso de recoger firmas por vía telemática. Yo siempre he hablado con él y en estas conversaciones, pues hablando con él me dijo, cuando llevaba unos 3 meses, que claro, que lo que estaba haciendo no era suficiente, que no llegaba al pueblo y que literalmente me dijo que iba a tirar la toalla, y eso fue lo que a mí me despertó, fue como una jarra de agua fría. Dije, pero bueno, vamos a ver, este hombre que no es de San Clemente, foráneo, está defendiendo nuestro patrimonio, está defendiendo nuestro pueblo y nuestra dignidad. ¿Qué estoy haciendo? Eso me lo preguntaba a mí mismo. Entonces le dije que si quería que me involucrara en esto, y me dijo que sí, me dijo que por supuesto. Entonces en estas conversaciones se acordó llevar la campaña de las firmas en vía presencial en San Clemente y los pueblos de la comarca. ¿Cómo ha sido la respuesta? Pues mira, somos 7.000 habitantes y hemos tenido 3.600 firmas, con lo cual también de los pueblos de la comarca, de Los Pinos, de la Alberca. Ahora mismo, Pedro, no te puedo decir los pueblos exactos, pero unos 8 o 10 pueblos también se unieron a nosotros y le llevamos las firmas y colaboraron. Somos pueblos hermanados, como Villarrobledo cerca, siempre conoces a alguien en las fiestas, ya sabes que en los pueblos pequeños hay más unión, tienen sus defectos, pero también hay más unión. Y la respuesta del pueblo de San Clemente fue, pues, no unánime, pero muy mayoritaria, porque 3.600 firmas tienes que contar a la gente mayor ya de 80 años y todo esto, pues no está en todas estas cosas,
los chavales que no llegan a una edad tampoco, pero lo que es la gente adulta, viene a ser lo que es un censo electoral, que exactamente un censo electoral puede ser de entre 4.500 personas, 3.600, pues es una cifra pues que lanza una seria advertencia a donde van reivindicadas. Y decirte pues que en ello estamos, seguiremos estando, y con estas reivindicaciones lo único que se pretende es pues algo lógico, que es restaurar un edificio que, como bien decías, que en sus orígenes era muy humilde, tanto es así que sus tapias son de arcilla, de barro y cañas. Era el convento más humilde de toda la provincia de Cuenca, y es el único, fíjate por dónde, que se mantiene en pie. Es un convento, bueno, lo que estamos hablando de edificio en realidad es un complejo formado por claustro, patio, iglesia y lo que es la zona conventual. En el caso de San Clemente, lo que es el complejo conventual, pues tiene la parte de la iglesia que corresponde a la diócesis de Cuenca y el resto de las zonas del convento que fueron adquiridas por la Diputación de Cuenca, si no recuerdo mal, en torno a 2017-2018. Más o menos. ¿Cuál es el problema de esto? En principio, pues ninguno, porque ya una vez que un edificio bien cultural pasa a manos de la Diputación, debería estar protegido o al menos se supone salvaguardado. ¿Qué destino va a tener ese edificio? Pues, como bien dices, la iglesia pertenece al Obispado de Cuenca y lo que es el convento lo compró Diputación sobre más o menos, como tú dices, 2017 aproximadamente, no viene a ser por esas fechas, y sí hubo un proyecto entonces por parte del presidente de la Diputación, que entonces era Benjamín Prieto, de una rehabilitación para que se convirtiera en una hospedería. Una vez que ese proyecto estaba sobre la mesa, pues bueno, al poco hubo el periodo electoral, hubo cambio de siglas políticas en Diputación, en San Clemente, y bueno, pues eso se quedó ahí y se evaporó, por llamarlo de alguna manera. Después, el obispado y la iglesia de San Clemente pues se ocuparon de restaurar la iglesia. Hoy en día, al día de hoy, está prácticamente restaurada. Hace poco han restaurado unas campanas, que por cierto, una es del año 1810, vieron a los franceses pasar por allí, por San Clemente. La invasión francesa me refiero, son joyas que estaban ahí y se han llevado sorpresas con ciertas fechas. Y ahora toca pues lo que es el convento. ¿Qué pasa con el convento? Pues bueno, pues ha estado muchos años parado, actualmente por la Diputación de Cuenca. Está muy gravemente dañado, y este movimiento precisamente ha sido para reivindicar las promesas que hubo por parte del presidente de la Diputación en el año 2022 en la misma iglesia de los frailes, en que se iba a restaurar con fondos europeos. Hasta la fecha de hoy no se había movido ficha, y ante la preocupación del pueblo y de Ignacio, de mis compañeros, en fin, de la sociedad, pues sí, se recogieron estas firmas, se hizo un llamamiento a la sociedad y se dio una conferencia, en fin. ¿Qué se logró con todo esto? Pues que la Diputación, ya de ser un tema, digamos, tabú, empezó a mover fichas. ¿Cuál es la primera promesa? Pues la primera promesa, perteneciente al 2025, son 200.000 euros que iban destinados a la restauración del claustro y lo que es, claro, la parte más dañada del edificio, que es el tejado. Eso, de momento, es posible que las obras empiecen en febrero o marzo, ya están adjudicadas. La segunda promesa es 250.000 euros para 2026. ¿Qué hay un poquito de polémica en esto? Porque no salen reflejados en ningún sitio, pero sí dicen que por vía urgente lo van a invertir. No te puedo decir más porque eso ya son cosas de ellos. Nosotros desde luego estamos muy pendientes. ¿Para qué era destinado ese dinero? Ese dinero era destinado, o se destinará, si no pasa nada, a los exteriores y a los cerramientos, para que, me imagino que será para evitar que la humedad y la lluvia entre. ¿Cuál es la tercera promesa?
bien declarado de bien interés cultural. Eso me parece que tienen, hasta mediados de febrero, tienen lo que es la fecha límite, y si lo logran, pues bueno, si el beneficio es que ya sería un edificio protegido por el Estado, por decirlo de alguna manera, sujeto a sanciones fiscales y también a subvenciones. De momento lo que se busca es el 2%. ¿2% de qué? Yo me imagino que sea de proyectos que entreguen el cómputo de ese presupuesto el 2%. ¿Cuánto dinero? No lo sé porque no sé lo que van a entregar. Eso de momento es lo que hay sobre la mesa. Sabemos que es insuficiente, porque ahí hace falta más dinero, como lo saben ellos. Aquí no nos vamos a engañar ninguno, pero de momento es un paso. Tampoco pedimos que se haga de la noche a la mañana, Pedro. O sea, pedimos, igual que ellos tienen que entender que nosotros, esto es un movimiento por nuestro patrimonio, por nuestro pueblo, por nuestro interés común, por algo que es lógico. O sea, nosotros no vamos en contra de nadie, vamos a favor de ese convento, de ese lugar. Nosotros también entendemos que no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que tener coherencia, pero sin prisa, pero sin pausa. Eso es lo que pedimos, no pedimos más. Hace 2 años, cuando empecé con lo del retablo de San Blas, que ahora hablaremos, miré pues, noticias en torno a patrimonio en Castilla-La Mancha y vi esta reivindicación del convento de San Clemente. Me llamaba la atención porque todos los días había noticias respecto a este convento y hace muy poco, hace un mes aproximadamente, vi que finalmente el techo del convento se había desplomado y volvisteis a ser noticia. Entonces me pregunto cuánto tiempo tiene que pasar hasta que comience esa rehabilitación, si va a ser una rehabilitación de cero de un edificio en ruinas para volver a edificarlo o reconstruirlo, cuando hace 2 años estaba ese techo puesto, no se había caído todavía y se podía haber evitado ese hundimiento. No sé verdaderamente si el problema es de la Diputación o de la Junta o de quién, pero la siguiente pregunta que te quería hacer, puesto que no sois una agrupación, ni asociación, ni plataforma que, que procedáis de ningún grupo político ni nada al respecto, como simples vecinos de San Clemente que se han unido en defensa de su patrimonio, ya sea un convento o sea un grupo de árboles que pretenden cortar para hacer una avenida, como en su momento el Paseo del Prado, que ya hemos comentado en estas realidades, pues cuando Tita Cervera se ató a un árbol para que no lo cortaran cuando iban a arreglar el Paseo del Prado. Lo que es las iniciativas ciudadanas necesitan apoyo al final institucional. Exactamente. Me gustaría saber cuál es el apoyo político a nivel local que habéis recibido para esto. Bueno, pues la verdad, mira, cuando Ignacio empezó todo esto, cuando en estas conversaciones extendimos la campaña a San Clemente, que era donde tenía que ir, evidentemente, al punto clave, era San Clemente y la comarca, pues en esos inicios estábamos muy solos. Un inicio ya sabes cómo es. Pero la verdad que la soledad nos duró muy poco tiempo. Nos duró muy poco tiempo porque no solo la sociedad que firmó, porque hay que decir que en estas firmas colaboraron más de unos casi 40 puntos de firmas entre talleres, tiendas, negocios, pueblos, o sea, y el propio ayuntamiento se ofreció y nos abrió las puertas y, en fin, y nos ha ayudado en todo lo que ha podido. Yo desde aquí también se lo agradezco al Ayuntamiento de San Clemente, porque la verdad que el tener un apoyo institucional y más de la localidad, que es un interés común, porque yo siempre he dicho que en estas reivindicaciones, Pedro, como siempre tendrá gente a favor o en contra, pero yo nunca no entiendo, o sea, puedes estar a favor o puedes estar en contra, pero tirar piedras a tu tejado, eso nunca, yo no lo entiendo. O sea, por lo menos si no estás a favor, pues estate ahí, pero no tires piedras a tu tejado. Eso es lo que a mí más me trastoca. Entonces, el tener a la institución contigo, pues es un empujón muy grande que verte solamente con la sociedad. Entonces, ha habido una cohesión social mayoritaria en San Clemente. Nunca es unánime, porque sabes que unánime
hay muy poco, pero mayoritaria sí que ha sido. Y ya te digo que en este movimiento estaba gente tan diferente, ya de ideologías políticas diferentes, de religiosas, en fin, pero nos une un sentimiento común que es el interés por nuestro municipio y por ese lugar, que es un lugar muy importante y muy querido por los sanclementinos. Así es, Miguel Ángel, lo único que ciertamente para los vecinos de San Clemente pueden tener interés en que ese convento se mantenga y se cuide, pero en el caso de las instituciones gubernamentales, para ellos es una obligación, no es un interés. Hombre, es decir, claro. tienen obligación de salvaguardar el patrimonio cultural. Claro. Yo confío en que efectivamente si os han hecho 3 promesas, tarde o temprano las cumplirán. Antes o después seguro que algo veréis. Pero hace falta más. Hace falta un más allá. Un más allá. Eso sería un comienzo. Yo espero que esto no se estanque al pasar las elecciones. Que sea como un... Vamos a... Plan bombero, vamos a apagar un poco las llamas, a ver si aguantamos hasta que lleguen las elecciones y luego no. No. Porque si de verdad han dado estos pasos, que no sea simplemente por interés político o electoral, que sea por el interés, como tú dices, cultural, que sea el interés patrimonial, que sea de corazón y que saben que ese lugar, aparte de que tenemos la obligación constitucional de salvaguardarlo, es un lugar que se puede dar, se puede dinamizar la economía simplemente dándole diferentes usos. En principio era una hospedería. Ahora el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Sana, dijo que se habría otras posibilidades, puede ser un edificio, pues esto te lo digo, polivalente, puede ser muchas cosas. Lo que no hace nada es como está, que es hundiéndose. ¿Y cuántos pueblos quisieran tener el conjunto conventual que tenemos en San Clemente? Y precisamente los frailes, que es como los llamamos allí, ahora mismo es que no están ni para verlo. Porque lo único que te puede pasar es que si te abren la puerta se te caiga un andamio en la cabeza. Y eso es vergonzoso. Y eso es lo que tienen que ver los políticos, que no todos se acercan por de fútbol, que está bien, o glorietas, que también hay un patrimonio que es importante, que nos habla de lo que fuimos y de lo que somos. Y para eso, hasta, permíteme la expresión, hasta más analfabeto lo tiene que entender. Así te lo hago saber y lo hago saber a todos. Creo que el patrimonio es algo muy importante para todos los pueblos. Y hay que luchar por ello. Pedro. Pues es muy interesante lo que nos estás contando, Miguel Ángel. Y bueno, como sabes, llevo 2 años recaudando fondos para iniciar la restauración del retablo mayor de la parroquia de San Blas. El año pasado pudimos empezar a restaurarlo con la talla del Arcángel San Miguel, que se presentó, se bendijo, se hizo una presentación con su restaurador, Pablo Nieto, en la parroquia el 21 de diciembre del año pasado. Y bueno, pues costó mucho restaurarlo. Fueron donativos de personas anónimas que, pues a poco pudimos juntar los primeros 6.000 euros que sirvieron para esa restauración. El retablo completo cuesta 211.000 euros, según el presupuesto de hace un año de Pablo Nieto. ¿Por qué Pablo Nieto? Pues porque se consultó a otros restauradores nacionales y autonómicos. Muchos tenían lista de espera, tienen mucho trabajo en lista de espera porque lógicamente el trabajo de restauración está muy a la orden del día. Hay muchos retablos que se están restaurando, no sé en Cuenca, pero aquí en Albacete el año pasado se han iniciado muchas restauraciones con subvenciones públicas y también con dinero privado. Las parroquias están restaurando patrimonio a nivel local. Se hacen pues restauraciones que se pueden permitir o bien la hermandad de turno o bien la parroquia de turno, con unos pequeños fondos que pueden ir juntando a base de donativos, pero suelen ser restauraciones de bajo presupuesto, que bueno, pues depende de quién te lo pueda restaurar o no en ese momento, porque ya te digo, hay mucho trabajo acumulado en los talleres de restauradores importantes, por así decirlo. No hay uno más importante que otro, pero sí es verdad que cuando un restaurador como Pablo Nieto viene hasta Villarrobledo a restaurar una talla del Arcángel San Miguel, cuando sabes que en su taller hay una lista de espera
pues bastante extensa. De hecho, hace poco ha presentado las grisallas de la Catedral de Albacete, que ha sido pues una obra maestra de la restauración. Eran unas grisallas que tenía la sacristía totalmente anónimas, desconocidas. Solamente lo que ha sido limpiar ese barniz que tenía, pues ha traído muchos datos históricos relevantes a la historia de Albacete, y eso enriquece mucho el patrimonio de Exactamente. cualquier localidad. ¿Cuántos datos nos estaremos perdiendo en pueblos porque no se inician pues, estudios o restauraciones de este tipo con la suficiente calidad a la hora de enfocar los presupuestos y conformarnos con unos presupuestos bajos con tal de limpiarle un poquito la cara y darle un poco de brillo, ponerle un poco de dorado y lo presentamos como que ya lo hemos restaurado? Exacto. Pero las cosas, cuando hablamos de patrimonio del siglo XVI, XVII o XVIII, en el caso del retablo, pues es importante que se hagan desde el punto de vista profesional. Nosotros desde la asociación no hacemos nada que no pase por consulta del párroco. En el caso de Pablo Nieto se contrató porque fue el recomendado por la parroquia, y no tenemos ningún tipo de preferencia de un restaurador o de otro. Simplemente nos guiamos por lo que primero dice el párroco, igual que si se restaurara cualquier bien de cualquier parroquia, primero hay que tener en cuenta al párroco y luego, por supuesto, a la diócesis, en este caso la de Albacete, o la de Cuenca en el caso pues del convento de Nuestra Señora de Gracia. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque si me puedes ayudar a hacer un llamamiento tanto a la población de Villarrobledo como la de San Clemente, así como de otras localidades de la región, restaurar el retablo mayor de San Blas no solamente nos va a traer beneficios a Villarrobledo. Uno de los arquitectos del retablo mayor era de Cuenca, era de Ledaña. ¿Cuántos datos podemos recuperar de ese retablo de personas que trabajaron en él? Porque no solamente lo construyó Marcos de Evangelio y Alonso Gómez Serrano, hubo mucha mano de obra, se construyó únicamente en 4 años. Un año fue dedicado a un pleito que hubo entre Alonso Gómez y Marcos de Evangelio, y estamos hablando que en 3 años se pudo construir un retablo mayor de más de 10 metros de altura por 7 de ancho, en el que hubo muchísimas manos trabajando. Cuantísima información podemos sacar de esa restauración profesional el día que podamos restaurarlo y estudiarlo, para que quede, pues sobre todo, para sacar a la luz datos históricos tanto de Villarrobledo como de muchas localidades de su entorno, como es el caso de San Clemente. Te pido que me ayudes a hacer con este alegato un llamamiento provincial, tanto de Cuenca como de Albacete, para que se interesen en la restauración de este retablo. Pues yo te daré, evidentemente, así lo vamos a hacer. El patrimonio es algo que es de todos. El patrimonio es nacional, o sea, es de todos. Da igual el punto cardinal de España al que se encuentre. En el caso de Villarrobledo, los vecinos de Villarrobledo evidentemente serían los más interesados como San Clemente por el convento, pero que al final todo se traduce en lo mismo: patrimonio, cultura, historia, y la historia de los pueblos es compartida. Seguramente que no se podría entender Villarrobledo sin San Clemente, o San Clemente sin Villarrobledo, o San Clemente con Los Pinos, porque durante tantos siglos hemos tenido una historia compartida, que al final el patrimonio, como bien dices, este señor era de Ledaña. O sea, tenemos que comprender que el patrimonio es un bien para todos, no solo cultural, sino también que nos habla de nuestro pasado, pero también de nuestro presente, de lo que somos. Tenemos que volcarnos con estas cosas, porque siempre, siempre nos traerán más beneficios que perjuicios. Y de hecho, pues el tener vuestro retablo, si finalmente, que creo que así lo vas a conseguir con tu esfuerzo, Pedro, y con todos aquellos que te acompañan, que tú en tu pueblo puedas ver el retablo de tu parroquia restaurado, pues aparte de una motivación personal y algo que te va a gratificar personalmente, al final el pueblo de Villarrobledo te lo va a agradecer. Siempre habrá quien no, pero bueno, sabes que la vida va así, pero la gente siempre agradecerá ver las cosas como tienen que estar, y más cuando se trata de
como bien digo, repito, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, y que hay que luchar por ello. Ojalá, pues tanto en tu cruzada, si me permite la expresión, como la nuestra, pues se vayan sumando y sigan luchando por aquello que merece la pena. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. En este caso, ni tanto la conservación del retablo mayor de San Blas como la rehabilitación del convento de Nuestra Señora de Gracia, ni tú ni yo lo hacemos para que nos lo agradezcan, No, y sí, sabemos que los que más lo van a agradecer son las personas del futuro, que lo van a disfrutar y que en algún momento recordarán que hubo personas en el pasado que no tendrán nombre ni y falta que, que hace, perdona que te interrumpa, ni falta que hace, pero lo hecho está, como bien dices. y que lucharon por eso, por lo menos por su conservación. Y si finalmente no lo conseguimos, pues por lo menos lo hemos intentado, que es lo que hay que hacer. Tengo mucha intuición y lo vais a conseguir. Pues para terminar tu entrevista, Miguel Ángel, tu pregunta de reflexión, pues sí es verdad que hemos hablado de patrimonio, hemos hablado del convento y pues desgraciadamente has tenido recientemente una experiencia desagradable de salud que podrías no haberlo contado. Como sé que estas entrevistas las ve mucha gente pues, que están en casa con problemas de salud que no pueden salir o gente mayor que bueno, forma parte de colectivo pastoral de salud, me gustaría que nos explicaras y nos compartieses tu testimonio como persona que has tenido una experiencia Límite. crítica de salud y que la puedes contar. ¿Cómo ves ahora tu presente y cómo es tu actitud de cara al día a día? ¿Cómo te cambia la vida este tipo de experiencias? Pues la vida te cambia, depende también de la personalidad que tengas. A mí, que es la pregunta que me estás haciendo, me ha cambiado algunos conceptos, otros seguirán igual, pero sobre todo, vamos, yo, antes de que me pasara esto, con mis defectos y virtudes, siempre he sido una persona empática, es decir, que desgracias de fuera las he visto como internas, de decir, bueno, pues a esta persona le ha pasado esto, la vives, pobrecillo, lo típico, te puede pasar a ti, la vida no es de un color de rosas. De hecho, cuando me pasó esto y estaba en la UCI, mi mujer decía, jolín, qué mala suerte. Mi mujer se llama Elena. Elena, que esto pasa a la orden del día, le decía yo. La animaba yo a ella, esto pasa a la orden, esto pasa en todas las familias, esto pasa en todo el mundo, no pasa nada, veremos lo que pasa, porque mi situación era crítica, pero yo estaba estable. Era lo que no entendían muy bien los médicos, que cómo en esa situación crítica yo podía estar tan entero. Según ellos no es normal, pero bueno, ahí está el testimonio. Entonces, ¿en qué me ha cambiado? Pues ahora mismo me voy a tomar la vida un poquito más tranquilo. Por ejemplo, voy a evitar discusiones que no hay que tener. Parece que a la familia, si ya la querías, tienes más apego. Sobre todo a mi hija, cuando me abraza estos días, te abraza y yo lo que pienso, pues, madre mía, si casi no la veo más. Y la criatura, ay, papá, tal, y me emociono un poquito porque te da emoción. Sobre todo pensaba en mi hija y en mi mujer, pero sobre todo en lo que es la pequeña. ¿Por qué? Tiene 10 años y quedarse sin padre con 10 años, como muchas criaturas, pues imagínate qué golpe emocional se llevan. Ahora mismo hemos tenido un desastre nacional con el tema del accidente ferroviario en Córdoba y lo que te decía, ayer, creo que fue ayer, una familia de 4 o 5 miembros solo sobrevivió una chiquilla. Imagínate esa chiquilla, cómo se va a quedar. Entonces yo pensaba mucho en mi hija, en que si yo le faltaba no era el mejor momento. Nunca es el mejor momento, porque yo a mi padre lo perdí hace 2 años, pero sí que tienes una madurez para asumir las pérdidas, pero una criatura con 10 años, con 8, con 12, pues no. Entonces sí que es verdad que veo la vida también de otra manera. Estoy como más feliz, más tranquilo. No he tenido una experiencia, decir, más allá de, como dicen, de ver nada. Yo no he visto nada porque afortunadamente no entré más de la fase crítica, había sido la muerte, pero sí que tenía, me permite la expresión, la pistola puesta en la cabeza. Entonces, la verdad que me ha dado un giro en muchas cosas, otras seguiré igual porque creo que hay que seguir igual en la vida,
pero desde luego que la familia, los amigos y sobre todo la gente que ves que te apoya, que está pendiente de ti, me he llevado un concepto de muchas personas, no que no tuvieras, sino que a lo mejor no percibías, que era el mismo, pero no lo percibías, porque cuando uno está bien, pues está bien y no te fijas en ciertas cosas, y cuando estás mal, pues esas cosas que no valoras, las empiezas a valorar. Entonces, no todo, como has dicho, ha sido malo, no, ha sido también bueno, ¿eh? O sea, toda experiencia te da una parte positiva y una negativa. La negativa es la que hemos dicho y la positiva, pues te trae una experiencia en la vida que a lo mejor de no pasarme nunca hubiera pensado lo que hoy estoy pensando, con lo cual a ese revés de la vida también le estoy agradecido, porque me ha hecho ver cosas que nunca hubiera visto. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu ayuda, por tu colaboración, por tu entrevista, por conceder esta entrevista a la asociación. Quiero agradecer también a una señora de San Clemente que vive en Villarrobledo, que no voy a decir su nombre por si no le gusta, pero fue la que me dijo que me pusiera en contacto contigo para hablar del convento. Y bueno, desearte lo mejor a ti y a todos los sanclementinos. Sí, San Clementino y San Clementina. Ah, no hay problema, es así. un gentilicio único. Sí. Que aquí en Villarrobledo hay varios. Aquí en Villarrobledo dice mucho San Clementeño, pero es San Clementino. Pues quiero darle mucho ánimo a todos los sanclementeños para que lo consigan salvaguardar ese convento. Tengo pendiente de visitarlo para... Sí, bueno, ahora cuando termines quiero decirte una cosa que evidentemente estoy agradecido de estar aquí contigo, Pedro, de haberte conocido, de estar aquí en mi segundo pueblo y que estás invitado a la romería. Si quieres hacer un reportaje para esta asociación, pues cuando tenemos una cita pendiente mucho antes, pero si quieres vivir la romería y quieres hacer un reportaje sobre, que es una de las romerías más importantes de Cuenca de Castilla-La Mancha, es de interés turístico regional, no sé si lo sabrías, y bueno, pues que hay un ambiente estupendo y es uno de los pilares junto al convento de San Clemente, que es la Virgen de Rus, las dos patronas de la Virgen de Rus, la Virgen del Remedio, y nuestro convento es otro pilar. Por eso la gente pues está tan volcada con estos temas y que son necesarios para la sociedad, para un poco olvidar. Te tomo la invitación, por supuesto que voy a ir a verlo y compartiré un reportaje con el canal. Pues gracias, muchas gracias. Y muchas gracias. Pues nada. Que paséis un buen día a todos. Encantado. Hasta luego. Estamos ante un grito silencioso. Nuestro patrimonio religioso se desmorona. Son tesoros vivos, no solo piedras, sino memoria, fe y arte, que narran nuestra historia y nos conectan con lo divino. Dejarlos caer en ruina es borrar nuestra identidad. La UNESCO y expertos lo claman. Necesitamos acción urgente, inversión, legislación y la participación de todos para restaurar y proteger estos guardianes de la fe, antes de que el olvido sea su única herencia. Miren a su alrededor, esos muros que nos cobijan, esas capillas que nos inspiran, esas tallas que nos hablan de fe y de siglos. Son más que edificios, son el corazón de nuestra historia y el testimonio de nuestra cultura. La protección de este patrimonio no es un gasto, es una inversión en nosotros mismos. Es un compromiso con las generaciones futuras, para que ellos también puedan sentir la emoción de tocar el pasado y de vivir su fe en un lugar sagrado.